Muy bien, entonces lo último que hicimos ayer fue revisar la solución de la actividad 226, esa la terminamos completamente, y la que aparece en pantalla ahora es la actividad 227, que de nuevo es una actividad referente a intersecciones de planos. Recuerden que esta sección está dedicada enteramente a qué sucede con la intersección de dos planos. Entonces ahí están los datos, está la actividad 227, y como ya saben, toda este archivo está disponible ahí en el Classroom. Entonces, déjenme copiar, bueno, o reescribir de qué se trata la actividad, ¿no? Entonces, la idea es que en esta actividad se nos están dando dos planos. Uno de los planos tiene ecuación cartesiana x menos 2y más z igual a 2, eso es parte de los datos del problema. Y además de, además de además de este plano, se nos está dando un segundo plano, este azul que estoy pintando, y la idea es que este segundo plano intersecta, bueno, se nos dice que intersecta al primer plano en una línea recta, y este segundo plano tiene ecuación cartesiana 2x más y menos z igual a 6, entonces 2x más y menos z igual a 6, ¿no? Entonces tengo estos dos planos y ahí se puede ver la línea de intersección de los dos planos, y lo que pide la actividad es que determinemos dos tipos de ecuaciones, ¿no? La ecuación paramétrica vectorial y las ecuaciones simétricas de la línea recta que pasa por el punto 3 menos 1, 5. Esto de nuevo, ¿no? Son datos del problema. Entonces, tengo el punto 3 menos 1, 5. Y me interesa la línea que pasa por este punto, que además corre paralela a la recta de intersección de estos dos planos. O sea, en otras palabras, aquí hay estas dos son paralelas, o sea, entonces gráficamente ese es el resumen de los datos del problema, ¿no? Se nos dan dos planos, más bien se nos dan las ecuaciones cartesianas de dos planos, se nos dice que esos dos planos se intersectan en una línea recta y se nos pide hallar los tipos de ecuaciones para la línea recta que pasa por el punto 3 menos 1, 5, y corre paralela a la recta de intersección de los dos planos, ¿no? Y entonces, tal y como vimos ayer, la idea es que cuando dos planos se intersectan en una línea recta, cuya dirección es el producto vectorial de las normales a los planos. Entonces, por ejemplo, este primer plano, simplemente echándole un vistazo a los coeficientes, tiene normal 2, 1, menos 1, ¿no? Recuerden que los coeficientes de x, y y z respectivamente determinan las coordenadas de una normal. Si conocemos la ecuación cartesiana, los coeficientes de x, y y z nos devuelven, nos devuelven las coordenadas de un vector normal. Entonces, aplicando la misma regla, en este de abajo, las coordenadas del vector normal serían 1, menos 2 y 1, ¿no? Entonces tengo las normales a estos dos. Y como vimos ayer, el producto vectorial de estos dos me va a dar como resultado un vector que dirige a la línea recta de intersección. Entonces, la línea recta de intersección de los planos, esa línea recta, por lo que vimos ayer, tiene dirección, el producto vectorial de las dos normales. Entonces, voy a tomar 1 menos 2, 1, y voy a hacer producto vectorial con el vector de arriba, que sería 2 menos 1, 1, ¿no? Entonces, la dirección de la recta de intersección de los dos planos es el producto vectorial de estos dos. Y entonces, para ahorrar tiempo, ya hice este producto vectorial y obtuve como resultado la terna 1, 3, 5, ¿no? Entonces, el vector de dirección de la línea recta que está dibujada en pantalla, es el vector 1, 3, 5. Pero entonces, ya con esta información a la mano, como la línea que estamos buscando corre paralela a la línea de intersección de los planos, en el diagrama de pantalla, la línea amarilla y la línea negra corren paralelas. Eso quiere decir entonces que la línea amarilla también está dirigida por el vector
vector 1, 3, 5. Entonces, por ejemplo, si quiero encontrar una ecuación paramétrica vectorial para la línea amarilla, pues eso sería la línea recta que pasa por el vector 3 menos 1, 5, y está dirigida por el vector 1, 3, 5, por lo del paralelismo. ¿Alguna pregunta sobre esta respuesta? La otra cosa que se nos pide es encontrar las ecuaciones simétricas. Entonces ya encontré una ecuación paramétrica vectorial. Ahora lo que voy a hacer es determinar ecuaciones simétricas. Entonces, las ecuaciones simétricas, recuerden, me dan un punto. Entonces, en este caso, el punto es el 3 menos 1, 5. Y las simétricas son de la forma x menos 3 igual, x menos 3 sobre algo es igual a y menos 1, o sea, y más 1 sobre otra cosa, y esto sería igual a z menos 5 sobre una tercera cosa, ¿no? ¿Y quiénes son los denominadores? Bueno, los denominadores son las entradas del vector que le da dirección a la línea recta. Entonces en este caso son 1, 3 y 5, y por lo tanto puedo simplificar esto a decir que x menos 3 es igual a y más 1 sobre 3, y esto es igual a z menos 5 sobre 5, y en efecto estas son las ecuaciones simétricas, y ya encontré las dos cosas que se requerían, ¿no? O sea, el problema pedía encontrar una ecuación paramétrica vectorial, y ya la hallamos, y además pedía determinar ecuaciones, el juego de ecuaciones simétricas para la línea descrita, ¿no? Entonces, ya con esto está completamente resuelto el problema, y entonces, a menos que haya alguna pregunta de parte de ustedes, pues nos pasamos a la siguiente definición, ¿no? Y en la siguiente definición, se introduce notación y además nombres para tres planos en específico. Entonces, el plano pi subíndice YZ es el plano que tiene por ecuación cartesiana x igual a 0. Luego el plano pi subíndice xz es el que tiene por ecuación cartesiana y igual a 0, y finalmente el plano pi subíndice xy es el que tiene ecuación cartesiana z igual a 0. Entonces, si nos concentramos en ver quiénes son esos planos, bueno, recordamos que estamos trabajando en el espacio de 3 dimensiones. Entonces aquí está el eje de las x, el eje de las y y el eje de las z. Y por ejemplo, si quiero encontrar, si quiero, digamos, graficar pi sub xy tiene ecuación cartesiana z igual a 0. Y que tenga ecuación cartesiana z igual a 0, lo que significa es que estoy pensando en todos los puntos en el espacio de 3 dimensiones cuya tercera coordenada es igual a 0. O sea, la condición z igual a 0 es simplemente una abreviatura de todos los puntos cuya tercera coordenada, su coordenada z, es igual a 0. Entonces, si le echan un vistazo al dibujito de los ejes cartesianos de la izquierda, verán que los puntos cuya tercer coordenada es igual a 0, son justamente los puntos que descansan sobre el piso, pues, ¿no? O sea, aquí está el eje de las X, y de este lado se encuentra el eje de las Y, y entonces la idea es que si yo pido si yo pido que la ecuación cartesiana sea z igual a 0, lo que estoy pidiendo es todos los puntos cuya tercera coordenada vale 0, y esos son los puntos que se mueven libremente en el piso, ¿no? O sea, en la base del sistema de 3 coordenadas. Y de manera similar, puedo hablar, por ejemplo, del plano que dice XY. Entonces vamos a hacer el plano XZ. El plano XZ es el que tiene ecuación cartesiana y igual a 0. Entonces, échenle un vistazo o sea, ¿esto qué significa? Segunda coordenada. Esto significa segunda coordenada igual a 0. Entonces, si le echamos un vistazo al dibujo de arriba, aquí está el eje de las X, el eje de las Y y el eje de las Z, lo que estoy pidiendo es que la coordenada Y de los puntos sea 0. Entonces, en otras palabras, estoy pidiendo un plano
estoy pidiendo este plano en el que el eje de las X y el eje de las Z se quedan allí contenidos, porque la segunda coordenada, la coordenada Y, es la que vale 0, ¿no? Entonces estoy pensando en ese plano, ¿no? Y ya finalmente, si estamos, bueno, ya para terminar con las ilustraciones, ya hicimos el plano XY, ya hice el plano XZ, ahora déjenme hacer el plano YZ, y el plano YZ tiene ecuación cartesiana X igual a 0. Entonces, X igual a 0 significa pensar en los puntos cuya primer coordenada es igual a 0. Entonces, si pienso en los puntos cuya primer coordenada es igual a 0, si se fijan ahí en los ejes cartesianos, en el ángulo superior izquierdo de la pantalla, verán que estoy pensando en todos aquellos puntos con la característica de que su coordenada X, su primer coordenada vale 0, y entonces estaría hablando de este plano. Y a estos tres planos que están pintados en pantalla, se les llama los planos cartesianos, ¿no? Entonces, eso también es parte de la definición que está aquí. O sea, está definido el plano YZ, el plano XZ y el plano XY. Y a esos planos en conjunto se les llama los planos cartesianos. Y cada uno de ellos tiene su propio nombre. Y una cosa que vamos a hacer, y es la última actividad de la sección, y luego ya vamos a pasar a tema nuevo, es encontrar lo que se llaman las trazas de un plano dado sobre los planos cartesianos. Entonces, las trazas son tomarme el plano e intersectarlo, ahí se puede ver, ¿no?, en el último renglón de la definición 2.28, encontrar las trazas de un plano pi es tomar el plano pi y calcular la intersección de ese plano pi con cada uno de los planos cartesianos. Y recuerden que hay ocasiones en las que la intersección de dos planos no nos devuelve una línea recta, ¿no? Nos puede devolver el vacío, nos puede devolver un plano o nos puede devolver una línea recta. Entonces, por eso ahí dice que las trazas de un plano sobre los planos cartesianos son los conjuntos, y ahí habla de tres intersecciones. Entonces, me refiero a ellos como conjuntos porque no queda claro que cada una de esas intersecciones vaya a ser una línea recta. Podría ser que alguna intersección sea vacía o podría ser que alguna intersección sea igual a todo el plano, ¿no? Pero conjuntos sí van a ser, ¿no? Y de hecho sabemos que va a ser uno de tres conjuntos: el vacío, una línea recta o el plano, ¿no? Y entonces, para ilustrar este concepto de hallar las trazas sobre los planos cartesianos, nos dan la actividad 229. Entonces, se nos da la ecuación cartesiana de un plano, su ecuación cartesiana es 5x menos 2y más 4z igual a 4, y se nos piden dos cosas, ¿no? Primero, hay que encontrar ecuaciones simétricas para las trazas del plano sobre los planos cartesianos. Entonces, implícitamente, la actividad ya nos está diciendo que el resultado de la intersección van a ser tres líneas rectas, porque se nos está pidiendo encontrar ecuaciones simétricas. Entonces, implícitamente se nos está diciendo que la intersección de pi con cada uno de los planos cartesianos va a ser una línea recta. Y luego viene un inciso 2, ¿no? Pero vamos haciendo inciso por inciso, ¿no? Entonces, vamos a en efecto calcular las trazas del plano pi sobre cada uno de los planos cartesianos. Entonces, vamos a trabajar ahora en la solución de la actividad 229, ¿no? Esa es en la que estamos trabajando. Y la manera de resolver la actividad 229 es, de nuevo, a ver, déjenme copiar los datos nada más, ¿no? Entonces, el plano pi tiene ecuación cartesiana 5x menos 2y más 4z igual a 4. Esa es la ecuación cartesiana del plano. Y hay que encontrar tres intersecciones. Entonces, las intersecciones son, por ejemplo, dime cuánto vale pi intersectado con, digamos, el plano
YZ, ¿no? Esa es una de las intersecciones que tenemos que hallar, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos, estas intersecciones? Bueno, ¿cómo encontramos las ecuaciones simétricas de esta intersección? Bueno, para empezar, hay que recordar que la ecuación cartesiana del plano YZ es x igual a 0. Entonces, en esta ecuación cartesiana, para encontrar una normal al plano YZ, lo que tengo que hacer es tomar los coeficientes. Entonces, una normal a este plano es 1, porque ese es el coeficiente de la X, y luego 0 y 0, porque esos son los coeficientes de Y y Z respectivamente. Entonces, en otras palabras, un vector normal al plano YZ es el vector E1, lo cual geométricamente creo que se ve bastante claro porque el vector E1 gráficamente se ve como este vector, ¿no? O sea, y naturalmente ese vector es en efecto un vector normal al plano YZ, ¿no? Entonces, las cuentas comprueban, digamos, la evidencia geométrica y entonces ya tengo esto, ¿no? O sea, ya tengo que la normal, tengo que una normal al plano YZ es el vector E1. Y ya con la normal, tal y como lo hemos venido haciendo en las actividades previas, para encontrar la intersección debo de hacer el producto cruz de la normal a pi, ¿no? O sea, digamos, aquí tengo pi y una normal al plano pi está formada por los coeficientes, ¿no? 5, menos 2 y 4. Entonces, para encontrar la intersección, si yo quiero, si yo deseo encontrar la intersección de este plano con el plano YZ, me tomo las normales, hago el producto cruz de ellas, entonces sería la normal del plano pi, y como quiero intersectarlo con el plano YZ, hago el producto vectorial de estos dos, de nuevo ya hice las cuentas previamente, y el producto vectorial de estos dos es la terna 0, 4, menos 2. Entonces, ya sé que el plano que estoy buscando, el plano pi intersecta al plano YZ en una línea que está dirigida por el vector 0, 4, 2. Entonces ya tengo un vector de dirección para esa línea recta. Pero igual que lo hicimos ayer, no basta con la línea recta, sino que además hay que encontrarnos un punto, hay que encontrarnos un punto para que sepamos por dónde pasa la línea recta y ya tengamos toda la información. Entonces, la manera de encontrarnos un punto es como lo hicimos ayer, ¿no? Por ejemplo, en este producto vectorial, aquí tengo mu1, luego menos mu2 y luego mu3. Entonces, por ejemplo, noto que mu sub 3 es distinto de 0. O sea, mu sub 3 es igual a 2, 2 es distinto de 0. Es tal y como lo hicimos ayer, puedo proponer z igual a 0. Propongo z igual a 0 y entonces me queda este sistema de ecuaciones, ¿no? 5 menos 2y igual a 4. O sea, en otras palabras, al hacer z igual a 0, lo que estoy diciendo es que en la ecuación cartesiana de pi, la z va a desaparecer, va a quedar de este modo, y en la ecuación cartesiana del plano YZ, pues nada más me queda x igual a 0, ¿no? Y entonces lo único que tengo que hacer, aquí no hay que usar determinantes ni nada, sino simplemente tomo x igual a 0, lo sustituyo en la ecuación de arriba, y entonces la ecuación de arriba se convierte en menos 2y igual a 4, y si menos 2y vale 4, entonces y vale menos 2, así que en otras palabras, lo que tendría es que z vale 0, también tengo que x vale 0 y acabo de descubrir que y vale menos 2. Entonces, este desarrollo que está en rojo, ¿no? que les repito, es la misma idea que utilizamos para resolver la actividad de ayer. Nos dice que el vector cuyas coordenadas son 0, menos 2, 0, es un elemento de la intersección de estos dos planos, ¿no? Si recuerdan lo que hicimos el día de ayer,
verán que esta era la manera en la que encontrábamos un punto sobre la intersección encontrábamos un punto sobre la intersección de estos dos. Entonces ya tengo un punto de la intersección de los planos y ya tengo el vector que dirige a la línea de intersección de los planos. Entonces, ya puedo encontrar las ecuaciones simétricas, o sea, acabo de ver que la intersección de pi con el plano YZ es una línea recta. Entonces, como esa línea recta es la línea recta que pasa por este punto, el punto 0 menos 2, 0, y además tiene como vector de dirección a este otro vector. Entonces, para encontrar las ecuaciones simétricas, nada más hago x menos 0 dividido entre, y luego y menos menos 2, eso sería y más 2 dividido entre algo, y luego aquí esto quedaría, no, perdón, aquí cometí un error, o sea, el error que cometí es el siguiente. Como la primer coordenada del vector que le da dirección a la línea recta es 0, eso quiere decir, si revisan lo que hicimos para la parte de ecuaciones simétricas, eso quiere decir que x va a valer 0, ¿no? Ese fue el error que cometí. No puedo dividir x menos algo entre 0, ¿no? Entonces, como la primer coordenada del vector de dirección vale 0, entonces eso automáticamente nos dice que x va a valer 0, porque 0 es también la primer coordenada, de uno de los puntos por donde pasa el plano, ¿no? Entonces, esto lo vimos a detalle cuando vimos ecuaciones simétricas. Entonces, cuando vimos ecuaciones simétricas, déjenme hacer un repaso rápido, ¿no? La idea era que teníamos, en general, cuando la primera cosa queda igual, cuando la primera coordenada del vector de dirección queda igual a 0, entonces estamos hablando de una ecuación x igual a una constante. ¿Quién es esa constante? Bueno, la constante depende de la primera coordenada del punto por donde pasa la línea recta. Entonces, en este caso es x igual a 0. Si la coordenada del punto hubiera sido, digamos, 5 en la primera entrada, estaríamos hablando de x igual a 5. Pero en este caso estamos hablando de x igual a 0 porque 0 es la primera coordenada del punto por donde pasa la línea recta. Y después quedan 4 y 2. 4 y 2 son distintos de 0, ambos, ¿no? Entonces va a quedar y menos menos 2, o sea, va a quedar y más 2 dividido entre 4, y esto va a ser igual a z menos 0, z menos 0 dividido entre 2. Entonces termino con una ecuación de este estilo. O sea, en otras palabras, por el material que vimos en la parte de ecuaciones simétricas, resulta que las ecuaciones simétricas de este plano son y más 2 sobre 4 y z menos 0 sobre 2. ¿Hasta este paso alguna pregunta? Y una de las cosas que quiero hacer ahora, normalmente así lo dejaríamos, ¿no? O sea, podríamos simplificar todavía más y decir, bueno, esto es lo mismo que y más 2 entre 4 igual a z sobre 2, ¿no? Y luego, coma, x vale 0, ¿no? Estas en conjunto son las ecuaciones simétricas de la intersección de los planos. Pero aquí lo que quiero hacer es reescribir la igualdad entre fracciones como una ecuación en donde no haya fracciones, ¿no? Entonces, en otras palabras, lo que quiero hacer es simplificar, y para simplificar voy a multiplicar cruzado, es decir, voy a multiplicar 2 por voy a multiplicar 4 por y luego a simplificar. Entonces, lo que tengo en mente es multiplicar cruzado. Entonces queda 2y más 4, esto queda del lado izquierdo, y del lado derecho queda 4z, y naturalmente x igual a 0. Lo único que estoy haciendo es manipular la igualdad entre fracciones, ¿no? Y entonces queda esta expresión, ¿no? Tal y como se los dije. Y me interesa ahora tomar y pasarlo al extremo contrario. Y entonces quedaría que 4 es igual a 4 veces z menos 2y, y naturalmente x vale 0.
Pero 4 igual a 4z menos 2y es exactamente lo mismo que 4z menos 2y igual a 4. Recuerden que si dos cosas son iguales, se puede intercambiar el orden en el que aparecen, ¿no? Y eso no va a alterar la igualdad. Entonces, como 4 es 4z menos 2y, entonces 4z menos 2y es igual a 4. Y esto que ya tengo anotado aquí, pues esto estoy encerrando en un rectángulo verde, estas ya serían las ecuaciones simétricas, no simplemente una manipulación algebraica, pero es exactamente la misma ecuación. Ahora, lo que quiero que noten es que en esta parte obtuvimos 4z menos 2y igual a 4, ¿no? Y regresemos a la ecuación, regresemos a la ecuación cartesiana del plano, y fíjense que en esta ecuación cartesiana del plano, si yo hago x igual a 0 aquí, entonces me quedo con menos 2y más 4z igual a 4. Pero menos 2y más 4z igual a 4 es precisamente esta parte, ¿no? O sea, lo que estoy tratando de decir es, echémosle un vistazo a la ecuación cartesiana del plano pi. Como quiero encontrar como la ecuación cartesiana del plano YZ es x igual a 0, si yo tomo x igual a 0 y lo sustituyo en esta ecuación cartesiana, me voy a quedar nada más con menos 2y más 4z igual a 4. Pero menos 2y más 4z igual a 4 es esta primera parte, ¿no? Y esta otra parte, pues es la ecuación cartesiana del plano YZ. En otros términos, ¿no? Si queremos saltarnos todos estos pasos, parecería, ¿no? Que en primer lugar, tomamos la ecuación de pi, o sea, nos fijamos en la ecuación del plano pi, y hacemos x igual a 0, ¿no? Entonces, el hacer x igual a 0 nos va a devolver menos 2y más 4z igual a 4. Eso es lo que resulta, ¿no? Y en el segundo paso, digamos, agrupamos la ecuación, naturalmente cartesiana, agrupamos la ecuación de el plano YZ. Y la ecuación del plano YZ es x igual a 0. Entonces, ¿qué quiero decir con agrupar? Bueno, del primer paso ya sacamos que menos 2y más 4z vale 4. Entonces, agrupar significa decir, bueno, y no solamente esto, sino que además x debe valer 0. Y entonces, haciendo estos dos pasos, resulta que obtenemos exactamente la misma respuesta, es decir, haciendo primero x igual a 0 y después agrupando, resulta que obtenemos exactamente la misma respuesta que obtuvimos mediante el procedimiento que vimos el día de ayer. Y esto no es casualidad. De hecho, este mismo algoritmo funciona para los otros dos planos cartesianos, ¿no? Entonces, déjenme mostrarles, por ejemplo, cómo podemos encontrar la intersección de nuestro plano pi. O sea, ya hicimos el plano YZ, vamos a hacer el plano, por ejemplo, XY, ¿no? O sea, quiero encontrar ahora la traza de pi sobre el plano XY. Entonces, lo primero que recuerdo es que la ecuación del plano pi, aquí se encuentra arriba, la ecuación del plano pi es 5x menos 2y más 4z igual a 4. Entonces, 5x menos 2y más 4z igual a 4. Esa es la ecuación del plano pi. Mientras que la ecuación del plano XY es z igual a 0, ¿no? Y entonces, ¿cómo encuentro las ecuaciones simétricas de la intersección, ¿no? Entonces, las ecuaciones simétricas de la intersección serían, bueno, aquí tengo z igual a 0. Entonces, tomo z igual a 0 y lo sustituyo en la ecuación de arriba. Entonces, al hacer la sustitución en la ecuación de arriba,
me quedo con 5x menos 2y igual a 4. Ese sería el primer paso. O sea, aquí arriba sustituí x igual a 0, porque estaba yo interesado en la intersección con el plano YZ. Ahora, en la parte de abajo estoy interesado en la intersección con el plano XY, y ese plano tiene ecuación cartesiana z igual a 0. Entonces, sustituyo z igual a 0, me queda de esta manera. Y el segundo paso es agrupar, o sea, entonces digo, las ecuaciones simétricas son 5x menos 2y igual a 4, y además z vale 0. Entonces, estas dos en conjunto son las ecuaciones simétricas del plano pi intersectado con el plano XY. Y si ustedes quieren comprobar que en efecto se obtiene el mismo resultado, pues simplemente hagan el producto de las normales, encuentran un punto sobre la intersección y vean que en efecto queda una cosa de este estilo. Pero naturalmente lo que acabamos de hacer es mucho más simple que hallar el producto cruz y luego encontrar un punto en la intersección. Y ya para terminar, vamos a encontrar o sea, ya encontramos YZ, XY. Vamos a tomar nuestro plano pi y vamos a intersectarlo con el plano XZ. Entonces, de nuevo, la ecuación cartesiana del plano pi, ahí está arriba, es 5x menos 2y más 4z igual a 4. Y la ecuación cartesiana del plano XZ, fíjense que la variable que falta en los subíndices, o sea, tengo plano XZ. ¿Qué variable me falta? Y, entonces su ecuación cartesiana es y igual a 0. Y se procede idéntico, o sea, me tomo el plano cartesiano, eso es y igual a 0, tomo este y igual a 0, lo sustituyo en la ecuación cartesiana del plano pi, y entonces ya estoy listo para decir quiénes son las ecuaciones simétricas de la intersección. Cuando y vale 0, me quedo con 5x más 4z igual a 4, y ahora debo de agrupar con la otra, y entonces me queda y igual a 0, y por ende, la intersección de estos dos, la intersección del plano pi con el plano XZ, me da como resultado esto, ¿no? Y entonces lo que acabo de hacer, o sea, este procedimiento, lo que me devuelve son las ecuaciones simétricas, digamos, ya sin fracciones, ¿no? Manipuladas algebraicamente para que no haya fracciones, y me devuelve las ecuaciones simétricas del plano pi intersectado con cada uno de los planos cartesianos. Naturalmente, este procedimiento, o sea, el procedimiento que aparece en pantalla, el de simplemente sustituir y agrupar, se puede utilizar en el examen. O sea, no en el examen, si llega a haber un problema de trazas, no les vamos a pedir que, bueno, pueden hacerlo si quieren, pero no hay ninguna necesidad de hacer el producto vectorial y luego encontrar un punto en la intersección y luego manipular algebraicamente las cosas para llegar a este resultado, ¿no? El que aparece en el último programa de pantalla. En lugar de eso, pueden seguir el algoritmo de los dos pasos y obtener exactamente el mismo resultado, ¿no? Entonces, el algoritmo que estoy siguiendo y que les acabo de platicar se puede utilizar sin ningún problema en la resolución del quinto parcial y naturalmente en la resolución del examen final, ¿no? Para aquellos de ustedes que estén pensando en optar por el final. Y esto resolvería, y con esto ya tenemos completada la solución del inciso 1. Entonces, a menos que haya alguna pregunta por parte de ustedes, vamos a echarle un vistazo al inciso 2, ¿no? Y el inciso 2 lo que nos pide es esbozar una gráfica de estas trazas en el primer octante. Y aquí les recuerdo, porque ya tiene rato que no lo mencionamos, que el primer octante es en el sistema cartesiano de 3 dimensiones, o sea, eje de las X, eje de las Y, eje de las Z. El primer octante son los puntos del espacio de 3 dimensiones que tienen la particularidad de que todas sus coordenadas son mayores o iguales a 0. O sea, primera coordenada mayor o igual a 0, segunda coordenada mayor o igual a 0 y tercera coordenada mayor o igual a 0. Entonces, lo que nos pide la actividad es esbozar una gráfica de estas trazas en el primer octante. Entonces, para pensar, para ver cómo resolvemos eso sería el inciso 2, déjenme primero
mostrar cómo serían estas gráficas, o sea, las gráficas de las trazas, en ciertos planos, ¿no? Entonces aquí tengo X, Y y Z, ¿no? Entonces voy a suponer que la parte positiva del eje de las Y es este pedazo, que la parte positiva del eje de las X es este pedazo y que la parte positiva del eje de las Z es este pedazo. Entonces el primer octante es en efecto la porción del espacio de 3 dimensiones que les estoy mostrando. Y entonces, tal y como se los pinté aquí arriba, los planos cartesianos corresponden, digamos, al piso y las paredes, ¿no? Entonces, por ejemplo, como se puede ver acá, el plano XY tiene... entonces, el plano XY tiene como ecuación cartesiana z igual a 0, como se puede ver, en pantalla, y su dibujo corresponde, digamos, al piso, ¿no? Al X y Y. Mientras que cuando tengo Y igual a 0, pues eso me da, digamos, la pared de la izquierda, y cuando tengo X igual a 0, lo que obtengo es la pared del fondo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es pensar en cada uno de estos planos, el plano rojo, el plano azul y el plano verde, de tal manera que sean como planos en 2 dimensiones, ¿no? Entonces, déjenme hacer déjenme hacer el diagrama, ¿no? Vamos a, o sea, tengo tengo el primer octante, y entonces quiero saber, o sea, quiero empezar a hacer dibujos, y el primer dibujo que quiero hacer es este. ¿Quién es el plano de intersección o sea, ¿quién es la línea de intersección del plano pi con el plano XZ, ¿no? Y creo que ese fue el primero que hicimos. No, fue con el plano YZ, perdón. Entonces vamos a hacerlo en orden, ¿no? O sea, de la misma manera en la que lo resolvimos acá, vamos a resolverlo de esta manera. Entonces voy a fijarme en este plano intersectado con el plano YZ. Y ya habíamos visto que para esta intersección nos quedaba menos 2y más 4z igual a 4 junto con x igual a 0, ¿no? Entonces queda menos 2y, aquí queda menos 2y más 4z igual a 4, y naturalmente x vale 0, ¿no? Y entonces vamos a pensarlo de esta manera, o sea, en el diagrama que quiero que hagamos acá, vamos a pensar que este es el eje de las Y's, que que está aquí arriba es el eje de las Z's, y lo que quiero es dibujar esa línea recta. Fíjense que en pantalla aparece el plano YZ, porque estoy pensando nada más en los puntos. Entonces nada más estoy pensando en los puntos que están sobre el plano YZ, o sea, en otras palabras, estoy pensando que la coordenada X vale 0, ¿no? Y entonces, lo que quiero hacer es fijarme en esta línea recta, y esa línea recta es una línea recta en el plano YZ. Para fijarme, o sea, para determinar quién es esa línea recta, podemos proceder como lo vieron ustedes en la analítica 1. Voy a encontrar, para dibujarla, voy a encontrar la intersección de esta línea recta con el eje de las X, perdón, con el eje de las Y y con el eje de las Z. Entonces, ¿cómo le hago? Bueno, pues, hago, por ejemplo, Y igual a 0. Si hago Y igual a 0 para encontrar la intersección con el eje de las Z, entonces la ecuación cartesiana se vuelve 4z igual a 4, y si 4z vale 4, entonces z vale 1, y eso quiere decir que la línea recta que está encerrada en un rectángulo rojo va a intersectar al eje de las zetas en el punto, va a intersectar al eje de las zetas en el punto cuyas coordenadas son 0, 0, 1. Fíjense que aunque es un dibujo en 2 dimensiones, estoy utilizando 3 coordenadas, porque estoy en mi mente
el eje de las X no está pintado en pantalla, ¿no? Para simplificar el diagrama, nada más me estoy enfocando en Y y en Z. Pero esa línea recta está contenida en el plano YZ y la línea recta está dada en el espacio de 3 dimensiones. Entonces, aunque solo estoy pintando el eje Y y el eje Z, en realidad estoy trabajando en el espacio tridimensional, ¿no? Entonces, por eso estoy poniendo esas 3 coordenadas. Noten que como X vale 0, entonces la primera coordenada va a ser 0 y las coordenadas Y y Z son las que vienen dadas por la ecuación cartesiana. Entonces, eso me daría este punto. Antes de continuar, ¿alguna pregunta? El otro punto de intersección se obtiene tomando z igual a 0. Si tomo z igual a 0, entonces la ecuación que me queda es menos 2y igual a 4, y si menos 2y vale 4, entonces y vale menos 2, ¿no? Y eso lo que quiere decir es que, no, copié mal los coeficientes, perdón. No, sí, los copié bien, ¿verdad? Menos 2y más 4z, entonces hago z igual a 0, 4 menos 2 es menos 2, sí, perfecto. Y entonces, ¿qué es lo que voy a obtener acá? Aquí voy a obtener este punto, y este punto, de nuevo, sigue siendo un punto en el espacio de 3 dimensiones y tiene coordenadas 0, menos 2, 0, ¿no? Entonces queda este punto. ¿Y quién es la línea recta entonces? Bueno, la línea recta de la que estoy hablando es, la línea recta de la que estoy hablando sería esta, ¿no? La que pasa por este punto y además pasa por este punto, ¿no? Entonces pasa por estos dos puntos. Y aquí, en este diagrama, no lo había mencionado, pero la idea es que la parte positiva del eje de las Y's y la parte positiva del eje de las Z's corresponde a este primer cuadrante. Entonces, en este primer cuadrante, aquí, ¿no? Que estoy sombreando de amarillo, este primer cuadrante corresponde al cuadrante en donde las coordenadas de Y y de Z son mayores o iguales a 0. Entonces, pinto esta línea de azul, porque esa parte de azul es justamente la parte que va a quedar en el primer octante, ¿no? O sea, recuerden que la segunda parte del ejercicio nos pide determinar los diagramas, las gráficas, ¿no? Esbozar la gráfica de las intersecciones en el primer octante. Entonces, pensando en eso, si este es el eje de las Y y este es el eje de las Z, la línea recta que encontré en el diagrama de abajo se vería así, ¿no? O sea, tendría yo esta línea recta y aquí sobre el plano YZ tendría esta línea azul. O sea, en otras palabras, estoy tratando de decir que esta línea azul y esta línea azul son exactamente la misma, ¿no? Porque X vale 0, ¿no? ¿Alguna duda sobre eso? Y las otras intersecciones se hacen de modo similar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si me tomo el plano pi ahora, ¿no? Y lo intersecto, por ejemplo, con el plano XZ, ¿no? Cuando hice esa intersección, la ecuación que obtuve fue 5x más 4z igual a 4 y además y igual a 0, de hecho vamos a corroborarlo, ¿no? Ahí está, ¿no? La intersección de pi con el plano XZ es 5x más 4z igual a 4 y y vale 0. Y eso es lo que queda de este lado. Y la idea ahora es proceder como hicimos aquí arriba, solo que ahora, en lugar de pensar en el plano YZ, en lo que estoy pensando es en el plano XZ. Y pensando en el plano XZ,
También puedo encontrar bueno, también debo encontrar las intersecciones de la línea recta 5x más 4z igual a 4. Debo encontrar las intersecciones de esa línea recta con el plano XZ. Y, digamos, para saltarnos las cuentas, porque ya las hice, digamos, con pantalla aquí arriba, déjenme resumirles que este punto de intersección es el punto 001, bueno, estamos pensando en 3 dimensiones, y aquí abajo el punto de intersección es el punto 4 quintos 0, 0, ¿no? Bueno, ya vale 0, y entonces la línea recta 5x más 4z igual a 4 es esta línea recta, ¿no? Entonces, esa es la línea recta que estoy pintando. Pero recuerden que únicamente estamos interesados en ver cómo se ven las cosas en el primer octante. Entonces, en el primer octante, lo que tendría sería nada más esta porción, porque de nuevo, aquí está la parte positiva del eje de las zetas y aquí está la parte positiva del eje de las y. Déjenme usar un color distinto para, para distinguir. Entonces, esta línea de rojo que estoy pintando, ¿no? Corresponde a ese pedazo de la línea recta en el primer octante. Y si nos regresamos a la parte de aquí arriba, estaríamos pensando ahora en X y en Z, y este dibujo se vería de esta manera, ¿no? O sea, la línea recta que les pinté aquí abajo, se ve en el primer octante como ese segmento rojo que está allí, ¿no? Entonces quedaría de esta manera. Y ya finalmente, ¿qué pasa con la intersección? Ya hicimos YZ, ya hicimos XZ, vamos a hacer XY. Entonces, si me fijo ahora en la intersección de pi con el plano XY, lo que obtengo es 5x menos 2y igual a 4 y además z vale 0, y ya hice las cuentas previamente. Entonces déjenme nada más presentarles el resumen de esas cuentas, y aquí estaría hablando del eje de las x, del eje de las y, y los puntos los puntos de intersección con los ejes son el 0, menos 2, 0, y y el 4 quintos 0, 0, ¿no? Entonces aquí queda 4 quintos 0, 0. Entonces, naturalmente, la línea recta de la que se está hablando es esta línea recta, pero de esa línea recta únicamente me importa lo que pasa en el primer octante, y la parte del primer octante es la que corresponde a esta línea verde, ¿no? Entonces, en otras palabras, aquí tendría esta línea verde, ¿no? Que de nuevo está en el primer octante y se vería de esta manera. Y el asunto es que de esa manera quedaría el esbozo de las trazas. Naturalmente, aquí todo fue hecho así como muy aproximadamente. Entonces, bueno, antes de esto, ¿hay alguna duda sobre las cuentas que les presenté aquí? ¿Hay alguna pregunta? Porque voy a dejar de compartir el pizarrón digital. Entonces, antes de quitarlo de pantalla, ¿alguna pregunta? Entonces, ya para terminar, déjenme mostrarles utilizando matemática, ¿no? Cómo se ve en el espacio de 3 dimensiones cómo se ven las trazas, ¿no? Entonces, ya pueden ver en pantalla este diagrama. Y en este diagrama no están pintados los ejes cartesianos, pero la idea es que este cubo, este cubo que aparece en su pantalla, corresponde al primer octante, ¿no? Entonces, si quieren verlo de esta manera, aquí quedaría la parte positiva del eje de las X, la parte positiva del eje de las Y, la parte positiva del eje de las Z. Entonces, este cubo corresponde a lo que le hemos llamado el primer octante. Y entonces, en efecto, la idea es que esta línea es una parte de la línea de intersección de nuestro plano con el plano YZ. Y esta línea roja es parte
de la intersección de nuestro plano con el plano XZ. Y finalmente, y esto lo hicimos también así en amarillo, de hecho respetamos los mismos colores en la presentación en el pizarrón digital, esta línea verde corresponde a la intersección de nuestro plano con el plano XY, que fue lo último que hicimos en el pizarrón digital. Entonces, en tres dimensiones, la intersección, en tres dimensiones, las trazas se ven de esta manera, ¿no? O sea, este cubo representa el primer octante, y en el primer octante tenemos la intersección con cada uno de los planos cartesianos, y este fue el esbozo que intenté hacerles, ¿no? O sea, esto es, digamos, ya bien hecho, ¿no? Mediante un programa computacional, cómo se vería ya en tres dimensiones, ¿no? Y ya nada más nos queda menos de un minuto, entonces ya no tiene sentido, no tiene sentido empezar a hacer otra cosa, ¿no? Ya se acabó el tiempo. Entonces, hasta aquí llega el quinto parcial. La semana que entra voy a comenzar a platicar sobre intersecciones de tres planos, pero recuerden que ese material ya no se evalúa en los parciales, ese material corresponde nada más para la gente que va a hacer el final, ¿no? Entonces, pues es probable que varios de ustedes no regresen. De cualquier modo, yo voy a seguir subiendo los videos y los apuntes, ¿no? Las grabaciones van a quedar allí. Y listo, en caso de que no regresen la semana entrante, pues la mejor de las suertes con esta materia y con las demás, y pues mucha suerte, ¿no? Nos vemos, cuídense. Muchas gracias, maestro. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense, nos vemos.